audios clave. Muy buenos días, queridos amigos presentes en este momento. Doy la bienvenida a todos los escritores, a todos los autores del libro que vamos a presentar en este momento. El programa de este libro se llama Diálogo Pedagógico, Perspectivas de Educadores de Iberoamérica. Este es un programa internacional donde tenemos autores de varios países, de América del Sur, Centroamérica, de Europa y Estados Unidos. Entonces, amigos, vamos a dar la palabra de apertura del libro de la editorial Auris Educa al señor Jorge Rivera Muñoz. Perdón, las palabras de introducción serán a cargo de la señora Beatriz Carguachín, de la editorial Auris Educa. Buenas tardes de América, buenas tardes Perú, buenas tardes todo. Hoy día es un día grato en el cual estamos compartiendo una fecha muy importante, otra presentación de otro libro más, no éxitos en la editorial. Esta vez diálogo pedagógico, perspectivas de educadores de Iberoamérica. La editorial trata de resaltar, los valores que nos infunden como educadores, ¿no? Las perspectivas y las voces que tenemos que los diferentes educadores y pedagogos desde sus diferentes expectativas, experiencias latinoamericanas tienen. Este es un espacio abierto. Está descansando, hombre. Para contribuir a la educación. En todo caso, por ello, la editorial está a la altura a todos los autores y sobre todo los estudiantes peruanos del mundo y a la sociedad a contribuir, ¿no? Y a continuar extendiendo nuestro mensaje, ¿no? El mensaje de creación es la nación de la civilización humana, ¿no? Adelante. Gracias, reconocimiento del editor, ¿no? David Auris, ¿no? Por iniciativa, al autor de confianza de la editorial, al ingeniero y a los colaboradores, a nuestro amigo del extranjero, a la señorita, nuestra conductora, y a todos en general. Muchas gracias, Beatriz, por esta presentación, estas bonitas palabras. No sé si estamos bien, pero yo sentí un poquito de que había un ruido. No sé si todos escucharon bien. Por favor, apaguen sus micrófonos, los que no van a intervenir. Y a continuación está el señor Jorge Rivera Muñoz, que hará un breve comentario sobre el prólogo. Adelante, Jorge. Pero ¿qué hora van a comer mis perros? Que en vez de hacer una ayuda, me das una molestia. Gracias. Empezamos. Sí, no estaba apagado para que no me identifiquen. Ahora ya sí saben que soy yo. Porque a veces se filtran sonidos y uno no lo es, evidentemente. Bien, formalmente tengan muy buenas tardes todos los presentes en esta formalidad
editorial de Ediciones Auris Educa, en la que se presenta el libro colectivo digital internacional denominado Diálogo Pedagógico, Perspectivas de Educadores de Iberoamérica. En ese contexto, permítanme hacer dos referencias. Participamos con ocasión de esta actividad quienes de alguna manera concebimos que en nuestro quehacer educacional y quehacer pedagógico, hoy en día vamos desde una línea que implica utilizar las tecnologías de información y comunicación para llegar por saltos cualitativos de fases a tecnologías de investigación y publicación. Eso quiere decir que de tecnologías de investigación y de información y comunicación pasamos a tecnologías de aprendizaje y conocimiento, luego a tecnologías de empoderamiento y participación y acabamos por el momento en tecnologías de investigación y publicación. El libro en tal, por los autores que lo van a presentar gradualmente, tiene dos partes. La primera, pedagogía del diálogo, en la que un conjunto de profesionales, académicos e internacionales, del habla hispana, iberoamericanos, y la segunda parte, otras miradas de nuestra educación, comunican, socializan, expresan sus apreciaciones en función al colectivo que representan en su país, en su institución o en el equipo de trabajo que tienen. Lo que hemos podido visualizar en el aporte es que hay una diversidad en torno a una unicidad temática. Y eso es importantísimo, porque generamos dos cosas. La primera, mostrar nuestros puntos de vista. Probablemente, algunos que vamos a generar corriente de opinión, seamos aplaudidos por una fortaleza y otros, de repente, cuestionados por alguna debilidad. Pero tomémoslo como una oportunidad, participar en un escenario donde un conjunto de profesionales logran publicar con mucho esfuerzo sus trabajos. En el caso particular de este documento, creo que sí permite y califica lo necesario y suficiente para tener esta categoría de un DOI, de una publicación internacional, y agradezco el esfuerzo de todos y cada uno de los presentes por lo que han permitido y nos van a desarrollar gradualmente. Es mi segunda participación en un evento de esta naturaleza y agradezco la voluntad de las partes. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Jorge Rivera. Y ahora damos paso a Loreta Cantillana como compiladora y coordinadora del libro. Loreta, adelante. Ahí sí. Saludarlos a todos los presentes, a todos los saludarlos a todos los presentes, a todos los saludarlos a todos los presentes, a todos los saludarlos. Un poco de interrupción, Loreta. Tal vez si apagas tu micrófono. Ahí sí. Ahora ahí es sí. que estaba con, sí, se hizo como eco. Ahora sí, saludar a todos los presentes, a todos los invitados a participar en esta publicación. A nombre de la editorial, darles las gracias por todos los trabajos que han efectuado, por sumarse a este proyecto que ya viene desde hace algún tiempo y cuyo propósito finalmente es generar espacios de difusión académica en torno a temáticas sobre la educación desde múltiples miradas, desde múltiples puntos de vista, desde distintos países y desde distintos sitios. Este tipo de libros son obras polifónicas donde entramos en diálogo, escritores, investigadores de diversos países del continente, y nos permite también establecer alianzas, conocernos y compartir la posibilidad, ¿no es cierto?, de mostrar nuestros trabajos. A nombre de la editorial, vuelvo a reiterar el agradecimiento por participar y también el dejar las puertas abiertas porque se vienen nuevas publicaciones de temas contingentes, pertinentes, y lo más importante es que este tipo de libro sea un aporte a lo educativo, porque ese es nuestro propósito central. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Loreto. Y ahora pasamos con Sandra Rítola Fernández como compiladora y coordinadora del libro. Adelante, Sandrita. Buenas tardes, mucha gratitud. Expresamos a nombre de la editorial Euroseduca a todos los participantes que están colaborando con esta nueva publicación por hacer posible que sus voces, sus criterios salgan en los diferentes escenarios y que permitan a su vez, con el pequeño aporte que hacemos cada uno de nosotros, hacer un cambio. Hacemos que se transforme en cada país las políticas educacionales. Pensamos que una vez que cada persona hace su contribución, está dejando una huella social para abrir un camino. Quizás no seamos nosotros los que veamos los aportes que estamos haciendo hechos realidad en eso que nosotros esperamos, pero sí estamos sembrando la semilla en lo que es un cambio profundo en la educación, y que esta educación que hoy tenemos responda a las necesidades realmente de los estudiantes y las necesidades actuales de la sociedad. Muchas gracias. Nuestras felicitaciones a todos los que participan y los exhortamos, como dijo mi compañera Loreto Cantillana, a que sigan escribiendo. Es la única manera de nosotros poder dejar un legado al mundo y de poder seguir montando esas ruedas educativas que un día vamos a ver los frutos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, a todos los que hacen posible que esta presentación pues se haga realidad hoy en día. Ahora vamos a pasar directamente a los autores de toda esta programación. La primera, Pedagogía Dialogante y la necesidad curricular por competencias, Perú. Autores, Clint Paredes, Elbert Tunki, Eduardo Cosme, Walter de Viganati, Jocelyn Villavicencio, Úrsula Romani y Jorge Rivera. Tenemos 5 minutos para todo el grupo, entonces por favor máximo 3 de las personas pueden dialogar. Adelante. Buenas tardes. Saludos desde Cusco, Perú, a todos los participantes. Vamos a presentar el aporte que hicimos a este libro sobre pedagogía dialogante y la necesidad curricular por competencias. Invitamos a Clint, por favor, para iniciar. Buenas tardes con todos, gracias a la editorial y bueno, como el tiempo es corto, empezaremos de una vez. Muy amable a todos. Hoy vamos a hablar sobre la pedagogía dialogante, sobre todo el currículum, ¿no? Que es lo más importante. Hay 4 preguntas pedagógicas que nosotros sacamos esencialmente de la pedagogía para caracterizar un currículum, ¿no? Que es qué enseñar, cómo enseñar, qué, cómo y cuándo evaluar. Y todo esto se basa en un qué aprender para el alumno, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, el nivel de generalidades son bastante diferentes. Hay un nivel de determinación también diferente y todo esto se interrelaciona y tomamos en cuenta bastante el propósito que se plasma nuestra concepción sobre el individuo, la sociedad, nuestra intención, nuestras intenciones educativas. En el estilo de preguntar se precisa mucho el sentido de la finalidad también de la educación, ¿no? Y se va hacia a qué norte queremos llegar y la dirección. Y deberá tomarse todo proceso educativo con el fin de darle las mejores herramientas al alumno. Siguiente, por favor. Bien, acá vamos a dar unos componentes del currículum que lo hemos basado en unos capítulos que son proporcionar las informaciones sobre qué enseñar, proporcionar informaciones sobre cuándo enseñar y proporcionar también informaciones sobre cómo enseñar.
proporciona informaciones sobre qué, cómo y cuándo evaluar. Que eso creo que le vamos a poner más énfasis en el desarrollo. Siguiente, por favor. Bien, le doy acá las características de los propósitos, los contenidos y las secuencias. Acá vamos a hacer un resumen muy rápido, que es la pregunta más importante, que es caracterizar un modo de la pedagogía en relación a la finalidad. ¿Qué es la finalidad? Que es la selección de de las situaciones que podemos tener con el alumno, el sentido que se le da a la educación. Y la pregunta es el por qué. Permite definir los propósitos, ¿no? Y los fines de la educación. Siguiente. Entonces, nosotros hemos analizado los diferentes currículos en las diferentes escuelas, ¿no? El currículo de la escuela contemporánea y tradicional, como se ha estado viendo, observándose, la escuela tradicional ha preparado empleados, cumplidores, obedientes y rutinarios para ciertas instituciones anquilosadas. Incluso los preparaban para que cumplan una determinada obra en ciertas fábricas, ¿no? Pero no podían ellos opinar o cambiar la orden que estaban recibiendo. Entonces es un currículum tradicional. Pero la sociedad cambió de manera sensible en las últimas 4 décadas y le exige nuevas y complejas demandas a la escuela contemporánea, según Zuviria, ¿no? De allí la crisis generalizada de la escuela tradicional en el mundo entero. Entonces aparece la escuela activa, ¿no? El currículo de la escuela activa. Por el contrario, esta escuela activa, el niño y el joven necesariamente deben encontrar en las instituciones educativas un lugar para socializarse, desarrollarse como personas. Y en consecuencia, esta escuela debería preparar para la vida, en el momento, ahora y para más adelante. Y de esa forma asegurar la felicidad de la persona, ¿no? Y también cooperar con la sociedad. Esta revolución con los fines escolares implicó una nueva y diferente manera de entender al ser humano. Implicó una transformación política vinculada con el apogeo del liberalismo clásico y con la defensa de la libertad y los derechos humanos. Por ello podemos encontrar su fundamento filosófico, como dijo Rousseau. Y el currículum en el constructivismo pedagógico. Por su parte, el constructivismo pedagógico se fundamenta en una visión esencialmente individualista del ser humano y defiende la necesidad de formar un ser que comprenda, analice y cree más cercano a las demandas de la sociedad contemporánea, aunque con mucho menor énfasis valorativo, ético y institucional del que solicitan las familias y las empresas, tal como se puede derivar de diversos estudios nacionales e internacionales realizados sobre estos tópicos. La finalidad entonces que le asigna el constructivismo a la educación es, en términos generales, loable, aunque limitado. Seguramente peca de intelectualistas al desconocer los aspectos afectivo-motivacionales implicados activamente en el proceso de aprendizaje. Muy bien, muchísimas gracias por su presentación. Ahora vamos a pasar al siguiente país, México. La autoría, Diálogo con el dolor escrito del otro. Autor, Marco González. Perdón. Tienen que dejar de compartir. Muchas gracias. Bueno, entonces sigamos con el reto de la pedagogía dialogante. País, Perú. Autores, Marco Borda, Eduardo Silva, Leonor Urquizo, Jonathan Cutipa, Jocelyn Villavicencio, Úrsula Romani y Jorge Rivera.
Gracias. ¿Por qué asumir la pedagogía dialogante como un reto? En mi experiencia profesional, académica, en la docencia universitaria, en pre y posgrado, he encontrado que el rol preponderante y preferente de aquel que hace de mentor y el mentorando quien lo acompaña, docente y estudiante, asesor y asesorado, obligan a que exista un nivel de comunicación excepcionalmente en el entorno de la realidad. Los modelos pedagógicos van a responder a construcciones abstractas, ideales, de corte filosófico, de manejar un saber. Sin embargo, para ser trasladados y aplicados a una realidad contextualizada, implica necesariamente asumir un modelo. Y en ese devenir implica dos tipos de intereses, del que quiere aprender y del que quiere enseñar. Y esa relación biunívoca implica desarrollar elementos de criticidad, o lo que algunos llaman hoy, y con fundamento, el pensamiento crítico. Ese contexto nos obliga a que generemos acciones diversificadas del desarrollo propio. Me explico. Si yo soy docente en el programa doctoral de una institución, tengo que focalizarme en ese contexto. Si soy docente en un programa de maestría como servicio, tengo que focalizarme en ese contexto. Si soy docente en un programa de maestría de escuelas militares, tengo que focalizarme en ese contexto. Lo mismo pasa en el pregrado. Y entonces soy un convencido que hay que formar semilleros en el quehacer educacional y pedagógico y recoger, receptar, recibir del aporte de cada uno de los entornos en esas realidades. Entonces solamente así podremos comprender ese reto que significa hacia una pedagogía dialogante, trasladando las expresiones de los hermanos Miguel y Julián de Zuviría Samper. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes. Seguimos ahora con diálogo como forma de conocimiento en el Quijote de la Mancha. Propuesta didáctica para abordar la lectura comentada de la obra cervantina. País, Chile, autora Raquel Villalobos. Adelante, Raquel. Hola, muy buenas tardes. Un abrazo desde el calurosísimo Chile, desde la montaña, a todos nuestros amigos y colegas, escritores, investigadores, docentes. Mi reflexión, mi ensayo parte a través de un estudio que ya he realizado bastante tiempo acerca de la obra cervantina y que de alguna manera me ha dado pie para trabajar distintos temas. Y uno de ellos es cómo a través del diálogo se pueden construir los personajes y cómo a través del diálogo esta construcción se va mimetizando en cada uno de los dialogantes. Tomando en consideración lo que nos señala Salvador de Madariaga, la santificación de Don Quijote y la quijotización de Sancho, hemos visto cómo las personas se enriquecen, cómo las personas se construyen a través del diálogo. Unamuno señalaba que quería que sus personajes, en su teoría de la nivola, que sus personajes hablaran, y no que se les describieran, porque a través del diálogo se pueden construir. Todo este texto literario es lo que yo hago después a la bajada al aula, de cómo con nuestro estudiante, y yo como profesora también de aula, profesora también en la universidad de pre y posgrado, cómo a través del diálogo yo puedo hacer una construcción de los propios estudiantes, cómo a través de esta comunicación, cómo a través de este enriquecimiento y reflexión personal puedo trabajar a través de lo que yo quiero expresar con mis propios estudiantes. En términos generales de eso se trata y en honor al tiempo, eso es lo que puedo expresar y mandarle un gran abrazo a David y a usted ahí que no está de anfitrión en este evento. Así es que muchas gracias, un gran abrazo. Muchísimas gracias, Chile. Seguimos con pedagogía dialogante como proceso de enseñanza-aprendizaje. País, Perú. Autores: Jocelyn Villavicencio, Úrsula Romani, Jorge Rivera, Magna Cusimaita, Saúl Solís y Luis Vázquez. Adelante, por favor.
Muy buenas tardes, apreciados colegas. Reciban un saludo del Perú de manera afectuosa. En relación al artículo que hemos presentado, quiero precisar algunas ideas. Cuán importante es nuestro rol, nuestra función como docentes, pero más aún, cuán importante es conocer la realidad de nuestros estudiantes para poder establecer realmente este diálogo, los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, para lograr estos procesos de enseñanza-aprendizaje, no solamente vamos a alcanzar los logros o, digamos, las competencias en cuanto a contenidos, sino realmente a desarrollar las capacidades de manera crítica de cada uno de nuestros estudiantes con la finalidad de que realmente se puedan empoderar en diferentes ámbitos y de esta manera realmente plasmar esos conocimientos en pro y en beneficio de la sociedad. Es por ello que cuando hablamos de estos procesos, vamos a mencionar que el proceso de evaluación va a ser un proceso de evaluación que nos va a permitir lograr justamente aprender, ¿no? Pero no aprender, repito, solamente la parte cognitiva, que es base y cimiento importante, sino cómo esa la podemos extrapolar en beneficio de la sociedad al margen de la especialización que realicen nuestros estudiantes en diferentes niveles. Y esa es la propuesta básicamente cuando hablamos de estos procesos, donde el factor metacognitivo va a ser esencial. El que el mismo estudiante reconozca como su perfil, sus escalas, y progresivamente lo que va aprendiendo y cómo esto puede extrapolar en nuestra sociedad. Y realmente aquí el docente también debe ser un conocedor de cuáles son estos procesos que permite al estudiante finalmente lograr el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta es la idea fundamental que queríamos plasmar en base a lo escrito. En realidad, quien habla desarrolla la docencia a nivel universitario y con algunas estrategias donde no buscamos como finalidad en estas perfeccionarlas, sino básicamente que los estudiantes puedan empoderarse de esas estrategias, generar sus propias estrategias y que a su vez logren, ¿no?, alcancen las competencias establecidas, pero que en realidad estas competencias sean comprendidas como todo un proceso concatenado. Bien, muy buenas tardes con todos, muchas gracias. No sé si Jorge de repente quiere hacer alguna acotación más. Muchas gracias por su atención. Gracias. Jorge, adelante. Solamente dos criterios. Uno muy básico, muy elemental. Nosotros los maestros trabajamos mucho, probablemente un conjunto de estrategias que dan fundamento a un modelo pedagógico. Más adelante en otro artículo haremos precisión de cuáles serían esas estrategias que nos permiten llegar a las situaciones metacomunicativas, metacognitivas en el desarrollo personal y propio. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con el español como lengua materna. Apuntes teóricos y metodológicos sobre sus enseñanzas. País, Cuba, autores Armando Castillo y Heriberto Núñez. Adelante, por favor. Bueno, parece que no están en sala. Continuamos dialogando con el concepto de desarrollo profesional docente. País, Chile, autor Marcelo Castillo. Adelante. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Un gusto compartir esta breve presentación del artículo que me tocó aportar, que se llama Dialogando con el concepto de desarrollo profesional docente. Concepto. Hay un intento también de reivindicar la importancia de ponernos de acuerdo en los elementos de concepto, porque los conceptos es mucho más que un mero constructo intelectual. El concepto es una suerte de brújula, ¿no?, que nos indica hacia dónde está el norte, orienta todo lo que hacemos, ¿no? Si nos ponemos de acuerdo en el concepto, tenemos mayor claridad sobre el qué, el por qué, el para qué, todo lo que hacemos
en el ámbito de la docencia y en general en la educación, ¿no? Entonces, aquí hay un intento por hacer prevalecer la importancia de generar diálogo entre los distintos actores involucrados, no solo en el concepto de docente como sustantivo, sino que también el concepto en dinámica, en proceso, que sería qué estamos entendiendo o qué estamos conceptualizando respecto al desarrollo profesional docente. Y eso nos hace, digamos, detectar una primera deficiencia, una primera falla cuando se estudia, cuando se analiza el trabajo docente, que es centralizarlo en exceso en lo que se hace dentro del aula. Como que el trabajo docente solo consiste en estar frente a alumnos. Es mucho más que eso, y eso significa ver también la trayectoria docente, que obviamente no parte parándose frente a un grupo curso en un aula, viene de mucho más atrás, viene de lo que le aporta el sistema escolar, sigue con cuáles son los mecanismos, los procedimientos de selección, de acceso a las carreras de pedagogía. También hay que dar una mirada y evaluar la calidad formativa, que lo que se llama la formación inicial docente, ¿no? ¿Quién le está entregando, qué tan integral es lo que le está entregando las escuelas de pedagogía, las facultades de educación a esas personas que se están formando para ser profesora o profesor, ¿cierto? Otro elemento que hay que tener en cuenta si vamos a conceptualizar es que el trabajo docente no está en una isla. El trabajo docente está determinado por elementos de contexto. Es decir, lo que hace la o el docente está influido por aspectos sociales, culturales, económicos, como en la gestión institucional. Es decir, hay una serie de condiciones que muchas veces sabotean, digamos, las buenas intenciones de la profesora o el profesor, o también las pueden favorecer. Entonces, son aspectos que hay que revisar si queremos entrar en el campo de la conceptualización del trabajo docente. ¿Qué pasa con lo que rodea la labor educativa, ¿cierto? Otro aspecto también en esto de la conceptualización es que en los últimos tiempos, con el paso de los años, cada vez ha ido cobrando como mayor relevancia lo que se llama, entre comillas, la ingeniería del rol docente, donde se pone mucho énfasis en el tema de la eficiencia y la eficacia para conseguir aprendizaje, ¿no? Entonces, se generan toda una serie de aparatos, digamos, tecnocráticos muchas veces, que se centran en las metodologías, la didáctica, los sistemas de evaluación, ¿cierto? Funcionales a la estandarización y a la estratificación de los docentes, que en Chile es muy palpable eso, porque aquí se habla de los encasillamientos por tramos. En los distintos países también han ido en esa lógica. Entonces, no podemos hablar de concepto del docente sin tomar en cuenta esto que está pasando, digamos, que hay una serie de elementos ajenos a la pedagogía que están interviniendo y que le están diciendo qué hacer, y además está juzgando qué es ser buen docente, qué es ser mal docente, ¿no? Hay que reivindicar acá en la perspectiva pedagógica cuando se implementan mecanismos de apoyo, que de verdad sean de apoyo y no de control o de encasillamiento del profesorado. Cierro diciendo, en honor al tiempo, ¿cierto?, de que este intento permanente, digamos, por estandarizar, por hegemonizar
lo que debe hacer el docente está muy alejado del sentido de la educación, muy alejado de la pedagogía, y por ahora está teniendo éxito, pero ese éxito no va a ser eterno. Va a llegar un momento en que el sentido común y la fuerza de la razón va a poner en crisis más de lo que está, y tendremos que llegar a un momento en que la educación se va a replantear y la docencia se va a replantear en su quehacer. El Muy tema, bien. cuando llegue ese momento, para cerrar, es Muchas en qué vamos a estar los gracias. profesores, qué tanto vamos a Bueno. incidir en ese nuevo enfoque. Hasta ahí. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces con currículo y pedagogía dialogante. País, Perú. Autores: Elizabeth Morales, Nicole Sánchez, Adajid Villamar, Jocelyn Villavicencio, Úrsula Romani y Jorge Rivera. Adelante, por favor. Bien, muy buenas tardes, distinguidos presentes, reciban un cordial saludo desde Perú. Bueno, nosotros hemos aportado con el artículo, con el tema referido al currículo y pedagogía dialogante. Quiero resaltar al autor, Kuhl, que menciona que en el año 1994 un currículo se define a partir de la manera particular cómo sean resueltas por los pedagogos. Y es muy importante que el maestro debe realizarse 4 preguntas. La primera, ¿qué es lo que va a enseñar? La segunda, ¿cuándo enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? Creo que el currículum nos ayuda al desarrollo del aprendizaje en el sentido de que también va de la mano con la pedagogía dialogante. Porque si bien es cierto, en la actualidad ya estamos dejando atrás la educación tradicional, es muy importante tener en cuenta que aplicar nuevas tecnologías, nuevas herramientas, nuevos métodos para el desarrollo de un mejor aprendizaje. Menciona el diálogo, porque si bien es cierto, es muy importante la relación y comunicación entre el alumno y el docente. Muchas gracias. Le voy a pasar la palabra a mi compañera Elizabeth, que continuará con esta exposición. Gracias. Buenas tardes a todos los integrantes en la sala. Este tema es muy interesante, el tema de metodología dialogante. Podríamos decir que es un modelo pedagógico que tiene como fin el desarrollo integral de los estudiantes. El representante y el que más resalta es de Zuviria, que en el 2006 opinó y dijo que la pedagogía dialogante planteaba como fin último de la educación el desarrollo del estudiante y su propósito central en la interdependencia integral y escalonada. Nos muestra también 3 dimensiones del ser humano muy importantes: la dimensión cognitiva o analítica, la dimensión afectiva y la dimensión de la praxis. Dentro de todos los modelos pedagógicos estudiados, nosotros resaltamos bastante este método, que es recomendable para ser aplicado aún en estos tiempos cuando hacemos los análisis de las diferentes pedagogías. Muchísimas gracias por el tiempo. Nicole, continúa. Dale, muchas gracias. Siguiendo con el capítulo, también mencionamos características en la que podemos dar a conocer que los estudiantes, docentes y también la cultura en la que ellos se encuentran es sumamente importante para llevar a cabo el aprendizaje efectivo y también para el desarrollo de habilidades. Y bueno, también mencionamos algunos principios. El principio en el que la educación tiene como finalidad principalmente el desarrollo personal y profesional del estudiante, tomando en el caso de currículo y pedagogía dialogante. Y pues todo esto, tanto de acuerdo a la profundidad y exigencia del curso o tema a conocer o aprender dentro del proceso, ¿no? Con respecto al diálogo. Y pues eso sería todo por el capítulo. Agradecer por el espacio para tocar este tema muy importante.
Muchísimas gracias y continuamos ahora con la comunicación efectiva en la educación física, actividad física y el deporte. País, Chile, autor Diego Marcial. Adelante, por favor. Diego, parece que no se encuentra en la sala. Continuamos con repensar la educación, la pedagogía dialogante como estructura educativa. País, Perú, autores, Jocelyn Villavicencio, Úrsula Romani, Jorge Rivera, Magna Cusimanta y Saúl Solís. Adelante. ¿Alguna persona del grupo? Empiezo mientras ingresa Jocelyn, debe tener problema de conectividad. Es importante para Perú como país en el contexto internacional que ha variado el quehacer educacional y pedagógico desde marzo del 2020, caso peruano, con la presencia de pandemia, COVID-19, problemas de salubridad, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta antes de esa fecha, todos los criterios conceptuales evolucionaban gradualmente y entonces uno manejaba conceptos y categorías dentro del campo pedagógico formalmente. Al devenir la situación de confinamiento, en una situación de pandemia y emergencia sanitaria, ¿no? En ese contexto cambió los conceptos a constructos y a partir de eso hay toda una variación. Yo invitaría a Jocelyn para que nos comparta sus criterios sobre esto. Adelante, Jocelyn. Sí, ¿se me puede escuchar bien? Sí. Más bien, la disculpa del caso por el tema de imagen. No me encuentro en una zona donde haya mucha red. Con respecto a lo que venía mencionando, el siglo XXI aparece con una nueva visión de formación del estudiante y de la persona. Aparece como una nueva visión de ciudadano, como una nueva visión de formación, y por lo mismo se tiene que reestructurar las ideas que se tienen en torno a la pedagogía y las formas de enseñanza. Entonces, dentro de lo que se ha venido abordando, la temática que se ha ido construyendo, la pedagogía dialogante entra como una visión disruptiva, una nueva visión que trata de tomar lo bueno que se ha logrado dentro de las pedagogías que se han venido desarrollando, las líneas metodológicas, y la vuelve parte de una interacción constante con el estudiante, a modo que se tenga un nuevo producto para formar a una nueva persona con visión hacia a esta nuevo entorno globalizado, y también la idea de construir una pedagogía nueva y que se pueda cimentar utilizando ya lo existente, es lo que nos plantea siendo presentado en esta compilación que vamos a poder leer y vamos a poder brindar al mundo como aporte. La imagen que puedan apreciar en pantalla, que comparto con ustedes, es un esfuerzo que me permite describir lo que al inicio planteaba. Hay alrededor, en esta expresión, aproximadamente visual, para no utilizar más tiempo, más de 40 formalidades de aprendizaje en constructo que favorecen a la pedagogía dialogante, y están numerados en arábigo. Y hay por lo menos 15 criterios conceptuales que dependen de herramientas bajo el ESTES que involucran a lo mismo. Ahí me quedo porque eso es materia de otro libro, mucho más complejo,
e invitaría a los presentes para poder trabajar cada uno de los temas. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más del grupo? ¿Tienen un minuto todavía? Si no, continuamos. Por favor, continúe. Gracias. Muy bien. La siguiente presentación, la filosofía como problematización dialógica. Una reflexión desde la universidad. País, Cuba. Autor Ernesto Abel López Guerrera. Bueno, continuamos con aprendizaje basado en el diálogo interactivo vivencial. País, Perú. Autor, David Auris Villegas. Adelante, David. Muchas gracias, Carolina y colegas. El aprendizaje basado en el diálogo interactivo vivencial o el ABDIV es una estrategia un poco quizás pedante, entre comillas, comparable al ABP, al aprendizaje basado en problemas, al aprendizaje basado en proyectos o al aprendizaje basado en el pensamiento liderado por Robert Schwartz. También está de la mano con el ABC, el aprendizaje basado en casos y otras estrategias. Esta estrategia está centrado o tiene como espíritu al diálogo. La estoy patentando, este aporte a la educación, por eso que decía que suena pedante, y está basado más o menos en el diálogo como centro neurálgico para trabajar en todos los niveles académicos, desde el inicial hasta el posgrado. Lo he experimentado durante 6 a 7 años, netamente en el posgrado, pero también en otros niveles. Está basado en las ideas de Zuviría, de Inger Envis, del viejo Sócrates, que apelaba al diálogo. Y también, en otras palabras, digamos, es la respuesta a lo que muchos docentes a nivel mundial utilizamos, las exposiciones, ¿no? Y sabemos nosotros que las exposiciones en casilla empieza a generar dictaduras, entre comillas, porque dice, cuando yo expongo, ¿qué pido? Escúchenme, que yo estoy exponiendo. Es un discurso que aprendo y repito quizás muy interesantemente, pero es una repetición. En cambio, los diálogos generan enormes ventajas, como voy a pasar a mencionar las fortalezas de esta estrategia didáctica. Por ejemplo, genera mayor democracia. El mundo de hoy, ¿qué requiere? Entenderse, democracia, tolerancia. Y la única manera para entendernos es dialogando, pero no un diálogo, digamos, que se imponga, sino el diálogo de la escucha. Además, genera mayor creatividad. Eso que reclamaba este gran pensador inglés, Ken Robinson. Tenemos que trabajar mucho la creatividad y más todavía en los países como el nuestro, donde, valgan verdades, la creatividad va por otro camino. Además, también genera el pensamiento crítico, epistémico. Eso que reclaman Peter McLaren y Henry Giraud. Y también el mismo este pensador norteamericano Noam Chomsky. Dice, generemos mayor criticidad. Y solamente
cuando trabajamos en grupo, cuando dialogamos, empieza a fluir lo más profundo de nuestra mente, esas ideas que van a aportar para una mejora continua. También genera mayor solidaridad. Es como una respuesta a la pandemia. Estamos saliendo airosos de esta situación, amigas y amigos, justamente apelando a la solidaridad, a esas habilidades blandas, el soft skills, que hoy se pone de moda y que está obviamente considerado en los ODS, en los Objetivos al Desarrollo Sostenible al 2030. Trabajar, dice, la solidaridad y, claro, buscar la calidad educativa y también la inclusión. Además, otra ventaja de esta estrategia es que genera una cooperación genuina, esa que plantea y esboza nuestro amigo Herman Van de Velde. Entonces, estamos a tono con la exigencia del mundo. Y además, mayor humanismo, entre otras ventajas. Bueno, amigas, el ABDIP creo que está aquí para quedarse y yo os invito a que puedan aplicar en sus actividades académicas con el objetivo de lograr mayor aprendizaje, mayor cognición, mayor solidaridad. El mundo de hoy, colegas, requiere trabajar esos dos elementos, esas dos esferas, para construir un mundo cada vez más solidario y también más inteligente. Y no puedes acabar de pronto nuestras vidas como los animales prehistóricos, que por no saber pensar, desaparecieron. Nosotros tenemos el pensamiento para dialogar. Muchas gracias. Muy amable, Carolina. Muchas gracias a ti. Bueno, continuamos con el programa. Entonces, voces de docentes en formación de educación básica. Opiniones sobre su trayectoria formativa. País, Chile. Autora Loreto Cantillana. Adelante, Loreto. Ahí sí. Bueno, el trabajo presentado es una parte de una investigación que habla sobre las percepciones que tienen los estudiantes de pedagogía en educación básica sobre su proceso formativo. Y en este trabajo en particular lo que se presenta es cuáles son las opiniones de estos estudiantes de formación pedagógica que están cursando la mención, que es una parte no obligatoria, sino optativa al final del programa formativo, sobre su trayectoria. Y ahí es posible ver cómo ellos manifiestan aspectos valorativos, por una parte, en otro sentido, críticas también en torno a este proceso, y finalmente, mejoras. Cómo ellos solucionarían todo lo que consideran como aspectos críticos. Por lo tanto, en el estudio lo que se hizo fue establecer estas tres categorías de valoraciones, de críticas y de mejora en torno a distintas temáticas que fueron mencionadas en entrevistas semiestructuradas, donde indican, por ejemplo, sobre la práctica pedagógica, sobre la didáctica, sobre las asignaturas, las clases, los docentes, los académicos, y ahí van mencionando estas valoraciones, estas críticas y estas mejoras. Y dentro de los resultados y los aspectos más significativos que cabe destacar, es que ellos valoran considerablemente el plan formativo, indican que las asignaturas les proporcionan herramientas para poder desempeñarse en el aula, relevan también aspectos que adquieren en torno a la parte metodológica en cuanto, por ejemplo, a tipos de estrategias y recursos, y también señalan de que es pertinente hacer conversar este plan formativo con la práctica, indicando que sería conveniente desde el inicio de la carrera
poder abordar las prácticas, cosa de que cuando lleguen al final de su proceso pudiesen aplicar e implementar, ¿no es cierto?, todos estos saberes, no solamente en uno o dos semestres, sino con mayor profundidad de manera más transversal. Así que de eso se trata el trabajo realizado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, seguimos con el programa. El silencio en la educación. Crisis en los tiempos digitales. País, Cuba. Autora Sandra Arrítola. Adelante, Sandra. Bueno, acabo de verla, pero vamos a dejar entonces, vamos a invitar al señor Marco de México que se encuentra en la sala, que haga la presentación del título del libro. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. No sé si sea un servidor. Sí, se lo escucha muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, pues quisiera primero que nada agradecer la oportunidad de trabajar nuevamente conjuntamente con ustedes. Y segundo, tocar una temática, un instrumento que estamos proponiendo que se llama la autohistoria. La autohistoria es un instrumento de carácter autorreferenciado, vivencial, autobiográfico, en el cual las personas narran de diferentes formas escritas lo que ha sido su experiencia de vida, centrándonos específicamente en aquello que configura y construye mucho de lo que es la subjetividad de los seres humanos, y hago alusión obviamente al dolor. Tiene la particularidad de este instrumento de que da una libertad narrativa por parte de quien escribe para que pueda emplear canciones, metáforas, párrafos de libros y todo ello, haciendo alusión a su propia vida. Este instrumento que pareciera ser solamente tendría esta visión autobiográfica, en realidad lo que hace, dicen autores como Glorian Saldúa y Esclar y La Rosa, autores latinoamericanos, que buscan dialogar con la persona. Cuando alguien lee un texto de otra persona centrado en el dolor y conectamos con ese dolor y nos transformamos a partir de él, dicen los autores, hay un diálogo con el autor, porque él escribe pensando en hacer llegar un mensaje a la otra persona. Cuando nos transformamos, cuando nos cambiamos, cuando finalmente resignificamos mucha de nuestra experiencia a partir de esta vivencia, entonces es posible señalar y decir que establecimos un diálogo con un escrito, con un autor a la distancia. La ventaja del instrumento, aparte de tener este carácter catártico para las personas, también tiene esta oportunidad de poderse trabajar desde materias como lectura y redacción, como psicología, pedagogía y todas aquellas en las cuales la narrativa tenga un carácter central. La idea también es que finalmente al conectar con otras personas podamos encontrar alternativas y vías de salida para problemáticas inherentes a la condición humana. Cuando alguien escribe de su dolor y señala también las vías que adquirió o tomó para poder salir de él, se convierte el escrito en un diálogo en el cual alguien me da sugerencias y consejos para poder seguir adelante. De ahí la importancia del texto, de ahí la importancia del instrumento. Muchas gracias. Muchas gracias al autor Marco González con la autohistoria, diálogo con el dolor escrito del otro. Muchas gracias. Continuamos con la programación. Ahora con competencias investigativas en docentes de primaria. Una revisión sistemática. País, Perú. Autoras Teresa Arroca, Danitza Robledo y Norberto Leiva. Adelante, por favor. Está muteada. Hay que abrir el micrófono.
¿No se escucha? Ahora sí. Ahora sí. Reitero el saludo. Quien les saluda es Teresa Roca Flores de Trujillo, Perú. Agradezco a Ediciones Auris Educa por la oportunidad de presentar mi artículo denominado Competencias investigativas en docentes de educación primaria, una revisión sistemática. Hablar de competencias investigativas, las competencias investigativas en sí son fundamentales para que los estudiantes puedan desarrollar un amplio pensamiento crítico, retrospectivo hacia temas desconocidos. Sobre todo, brinda conocimientos que es la base para eliminar la ignorancia. Por ello es importante sembrar el interés por las competencias investigativas en los estudiantes desde temprana edad. Mi objetivo de mi investigación es recolectar todos los artículos publicados entre el 2010 y 2021 en las bases de datos de Scopus, Cielo, Publi Academic, ProQuest, artículos relacionados a las competencias investigativas en docentes de primaria para describir la relación entre ellos, su metodología y sus resultados. La metodología utilizada fue para estas investigaciones, fue utilizada la metodología Prisma y también las revisiones que las efectué mediante la herramienta de verificación del programa de habilidades de evaluación crítica, CAPS. En un primer filtro utilicé la estrategia de búsqueda de recolección y revisión general, donde se realizó una búsqueda en todas las publicaciones desde el año 2010 hasta el 2021, en español, inglés, portugués, sobre las competencias investigativas en docentes de primaria, utilizando la metodología Prisma, en donde un primer momento, por ejemplo, en la base de datos de Scopus, solamente había 27 artículos relacionados a mi tema, en Cielo, 129, en Google Académica, 15.700, en ProQuest, 1.158, en CIP artículos 10, de los cuales solamente en la primera lectura, en el primer filtro, nos quedamos con 315. Ya en una segunda lectura nos hemos quedado con 42 artículos y posteriormente nos hemos quedado solo con 5, porque esos se relacionaban con mi temática, ya que los otros más abordaban temas de medicina. El instrumento utilizado fue el programa de verificación de habilidades evaluativas críticas, CAPS. Mediante dicha herramienta se evaluaron los resultados, la validez, su relevancia para la práctica de los artículos seleccionados con la revisión sistemática, ¿no? Mediante esta herramienta se utilizaron 10 ítems, teniendo como resultados una puntuación máxima de 10 puntos. Dichas puntuaciones de revisiones se realizó según la lista de verificación, en baja de 0 a 3, media de 4 a 6 y alta de 7 a 10. Como resultados se consideró solamente 5 artículos, ya que los demás artículos no se relacionaban con mi temática, que eran las competencias investigativas. Con respecto al segundo filtro, en la revisión general tuvimos que abordar las características de estudio, el entorno geográfico y la población de estudios, la calidad metodológica de estudios. En esta última se aplicó el método Prisma, en donde ustedes lo pueden observar, y también se aplicó el CAPS, la calidad metodológica, con sus respectivas puntuaciones, y donde nos damos cuenta que solamente de estos 5 artículos, 1 pertenecía a la revisión sistemática y el resto no eran revisiones sistemáticas. También llegamos a las conclusiones que para que se dé un buen desarrollo de estas competencias investigativas en los maestros, avanza de un ritmo muy lento. No hay muchas publicaciones a nivel nacional, internacional, hay muy pocas. La segunda conclusión fue que la cantidad de artículos sobre competencias investigativas en maestros son muy escasas. Las mayorías están enfocadas a la medicina o a otras ciencias. Como tercera conclusión, que se aplicó la herramienta de verificación del programa de habilidades de evaluación crítica, CAPS,
para los cuales se evalúa los artículos seleccionados mediante una lista de verificación de 10 ítems con una puntuación de 10 puntos. Los intervalos son la calificación, fueron baja, media y alta. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, muy puntual, perfecto. Y seguimos entonces con la pedagogía de la dignidad con equidad e igualdad. Una experiencia educativa desde y con las comunidades. País, Honduras. Autor, Cándido Flores. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Muy bien, muy bien. Un gusto saludarles desde acá, desde el Centro de América, ¿verdad? Con esta propuesta que es una construcción permanente y lo más importante, que tiene esa visión que es desde las comunidades. La hemos denominado, esa construcción, la pedagogía de la dignidad, con equidad y igualdad. Esto con el objetivo de reconocer que uno de los principales retos que tenemos como país centroamericano es luchar por esas grandes desigualdades e inequidades. Según el último informe, el 70% de la población vive en condiciones de pobreza. Eso sin duda nos lleva a repensar un nuevo camino hacia la educación y creemos fielmente que son las comunidades las que tienen el derecho de construir sus propios escenarios y la educación es el principal camino para ir tejiendo otra realidad posible. Definitivamente, para construir una Honduras más digna, comunidades más dignas, el primer reto va a ser, el primer reto con la dignidad es reconocer nuestra realidad. Por muy difícil que sea, por muy dura que sea, eso nos va a permitir definir qué comunidad tenemos, qué ciudadano tenemos, para irnos motivando a pensar qué sociedad merecemos y qué ciudadano y ciudadana necesitamos para construir esa comunidad que deseamos. Y definitivamente la pedagogía de la dignidad se nutre de planteamientos también del sur, ¿verdad? Desde la educación popular, desde también pensar en la pregunta más simple, ¿cuándo nos daremos cuenta que hemos recuperado la dignidad? Y seguramente ahí nos ilustra muy bien Max News con su libro Desarrollo a Escala Humana, donde establece las 9 necesidades elementales y también aquellos satisfactores que van cambiando de acuerdo al entorno. Luego, pensar también en una educación para la paz desde la visión de la paz transformadora, desde ese triángulo que Galton nos ofrece sobre las diversos tipos de violencia. Eso nos lleva a ir tejiendo el camino. Y otra cosa muy importante es que no es una receta la pedagogía de la dignidad. Es una construcción que se nutre de los contextos propios de cada comunidad, de cada realidad. Igual también de todos esos sueños, porque eso es muy importante. Es una pedagogía que nace de los sueños. Entonces, animo a leer el artículo y de veras muchas gracias por considerar esta propuesta del Centro de América, ¿verdad? Mucho gusto. Muy bien, muchas gracias Honduras y muchas gracias a ti. Continuando con el programa, me gustaría invitar al señor Luis Vázquez y que pueda hablarnos. ¿Está el señor Vázquez? Sí, adelante, por favor. Buenas con todos, ¿cómo están, colegas? Muy buenas. Voy a hablar acerca de la pedagogía dialogante. Bueno, dentro de todo el ámbito que estamos trabajando y estudiando, y hemos liderado el equipo complementario acá para el trabajo, la pedagogía dialogante como herramienta se observa una gran función. Conociendo la diversidad de alumnos, totalmente como alumnos grupos en visuales, otros kinestésicos, otro grupo de auditivos, que tienen diferentes características. La pedagogía dialogante forma vínculos con todos, es decir, puedes entrelazar. Por ejemplo, características generales de los visuales son muy impacientes, están tratando de escuchar pero se aburren rápido. Pero con esta herramienta se ha visto y se ha entendido que puede llegar a formar vínculos reales. En los auditivos, a ellos sí les gusta escuchar vuelta.
pero ellos están muy impacientes por hablar también, ¿no? Pero también llegas a tener una homogeneidad. Y en los kinestésicos, bueno, ¿no? Ellos sí son participativos también, se acercan mucho al interlocutor, pero estamos hablando también como una herramienta que nos sirve básicamente para nuestro país. Perú es un país que tiene 48 idiomas, imagínense. Estamos muy separados, tenemos problemas de geografía. Inclusive, el grupo aquí ha puesto muy bien las conclusiones, aparte de que tenemos problemas geopolíticos en cierta manera, pero aún así la educación con esta técnica enriquece en gran parte con la base de Subiría, pues también yendo a la bibliografía, entendemos la comprensión y la realizar para el alumno el pensamiento crítico. Esto lo pone en un diferente escenario a los diferentes alumnos, de los cuales ellos ya pueden ser partícipes de su estructura y de la formación ética. ¿Cuál es lo bueno? ¿Cuál es lo malo? De ser divergente. Esto es un trabajo holístico. Y el grupo lo ha demostrado acá en el trabajo que estamos hoy día presentando, ¿no? Bien, profesores, para que podamos continuar el diálogo. Y la charla está por supuesto, está muy enriquecedora hoy día. Exactamente, de acuerdo. Y vamos a seguir con el pensamiento que acabamos de escuchar. Y la siguiente participación es Programa de Educación Emocional para mejorar el nivel de autoestima de los estudiantes del segundo grado de educación primaria de la IE 80822, Santa María de la Esperanza. País, Perú. Autoras José Bautista, Olga Mendoza y Diana Germán. Adelante, por favor. Bueno, no están en la sala. Continuamos con Balance Sociológico Actual de la Educación. País, España. Autor, José Vázquez. Hola. Muy bien, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Perdón por la voz, que estoy un poco catarrao, que aquí estamos entrando en el invierno y bueno, estos fríos son muy pandémicos también. Ante todo, saludar a toda la comunidad, dar un saludo cordial y dar las gracias de nuevo por esta invitación a Oris, a Educa, para participar en esta publicación sobre la educación, en concreto sobre la pedagogía. Mi balance sociológico es bastante claro, es decir, pedagógicamente, aunque se habla y se dice como la BP, como la dialogicidad que decía en su día Pablo Freire, o la experiencia de Dewey o de Montessori, etcétera, etcétera. Pero en realidad es que seguimos con una pedagogía perdón, basada en información y no en contenidos, no en conocimiento. La información hoy en día está accesible en un clic. Hoy los alumnos, darles información es casi como incitarlo, no, es una convidación, por decirlo y exagerando un poco, a que no respondan al sistema educativo porque hoy en día, con toda la información que hay, pero el conocimiento, lo que es el conocimiento, que es hilar la información y cómo se puede hacer con la información, llegar al conocimiento, esa es la gran pedagogía que podemos hacer desde los sistemas educativos. Yo creo que esa es la gran función de los pedagogos, de los maestros, enseñar
hilar esa información, ese conocimiento. Como dice aquí un refrán, quien hace un cesto hace 100. Yo no puedo enseñar a alguien a montar en bicicleta pues dándole simplemente información, lo que es un pedal o lo que es una cadena, lo que es una rueda, pero sí con la experiencia y ayudándole y guiándole y quitando sus miedos, sí que puedo enseñarle esos básicamente